Ok, entonces vamos a ir a la palabra de Dios a Segunda de Samuel capítulo 11 esta mañana. Segunda de Samuel capítulo 11. Vamos a continuar con la historia de David. Si ustedes recordarán, el capítulo 9 y el capítulo 10, el tema principal de estos capítulos fue la misericordia de David. Vimos cómo David extendió misericordia a Mefiboset, que era uno de los hijos de Saúl, el único que quedaba vivo, ¿se acuerdan? Lo invitó a vivir en el palacio, le perdonó la vida. David quería mostrar misericordia. En el siguiente capítulo, en el capítulo 10, vemos que David también busca mostrar misericordia al hijo del rey de los amonitas, ¿recuerdan? ¿No? Porque había muerto el rey y dice, voy a mostrarle misericordia, voy a ir a consolarlo, ¿no? Sin embargo, la cosa no acabó bien. ¿Se acuerdan la historia? Pero estos dos capítulos interesantes muestran a un David misericordioso, un David que está buscando mostrar misericordia a los demás, un David que está cercano al corazón de Dios, porque lo que Dios quiere es que mostremos misericordia, ¿no? Como vimos. Sin embargo, el capítulo 11 y 12 no es de misericordia. No vemos a David mostrando misericordia. Vamos a ver a David en el lugar más oscuro de su vida, en la oscuridad de su corazón. Gracias a Dios por Jesucristo. Al leer este pasaje agradezco la obra de Jesús más que nunca. Porque si algo vamos a aprender es que el hombre, no importa quién sea, necesita desesperadamente ser rescatado por Dios. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo por todos, para rescatarnos. Que el hombre tiene que ser rescatado de su propio pecado, tiene que ser perdonado y transformado, y aún así necesita de la gracia de Dios cada día en nuestras vidas. Y la historia de David siendo el líder que él fue, ¿recuerdan su historia? De un pastor de ovejas a un guerrero, un héroe militar que mató a Goliat, a ser el rey de Israel que fue perseguido por tanto tiempo, pero a pesar de eso permaneció fiel a Dios, hasta llegar a ser el rey de las 12 tribus y conquistar el territorio, un héroe, una leyenda. Pero el capítulo 11 y 12, la leyenda de David se va a enfrentar al David humano, al David pecador. ¿Y quién crees que va a ganar? El David pecador, que somos nosotros. Porque todos hemos pecado, dice la palabra, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por Jesucristo es que conseguimos el perdón. Saben que la cruz consigue varias cosas. Una de ellas es, al morir Jesús en la cruz, Él paga por la penalidad por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, Él muere por nosotros y hace efectivo el pago. Una sola vez fue necesario, de acuerdo a Hebreos. Pero no solamente paga por el pecado, pero nos ofrece poder sobre el pecado, lo cual no teníamos antes. Poder para poder vivir una vida agradable a Dios. No que podamos disfrutar el poder 100% como lo hizo Jesucristo, porque todavía seguimos siendo pecadores, pero hay poder en Cristo y el ánimo de la Escritura es andar en el Espíritu para poder experimentar ese poder, dicho sea de paso, en contra de nuestra lucha diaria contra el pecado y contra nosotros mismos. Esto es lo que yo creo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:13. Quiero que lean conmigo, lo ven en la pantalla. Por tanto dice, ¿qué dice? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estaba leyendo la historia de David que vamos a estudiar y me vino a la mente inmediatamente este versículo. Me vino, pum, de frente y quise traerlo a ustedes. Porque el apóstol Pablo, hablando de la armadura de Dios y cómo debemos vestirnos diariamente en el Señor, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el cinto del evangelio, el calzado del evangelio, el cinto de la verdad, todas esas cosas que nos habla, que son bien bonitas y que muchas veces no hacemos, pero están ahí en la Biblia, lo resume aquí. Nos dice de que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Y resistir qué? Me puse a pensar en el día malo. ¿Qué quiso decir Pablo con el día malo? ¿Es el día en que todo te sale mal?
No, no hay días que todo te sale mal, que dices, me levantó con el pie izquierdo. Se te cae la taza, quemas la comida, sales de la casa sin la llave del carro, todo sale mal. Bueno, esa es la rutina de mi vida. Siempre yo soy así, me olvido de las cosas. Todo me está saliendo mal. ¿Es eso el día malo? No. Pero el día malo que hablaba Pablo y que habla Pablo, y vamos a examinarlo en la vida de David, dice aquí que no es que si te va a llegar, sino cuándo te va a llegar. Es el día en que te enfrentas a la maldad cara a cara, que está afuera tuyo y dentro de tu corazón. Es el día donde ciertas circunstancias se alinean y es el día que puede cambiar tu vida. Es el día que todo puede cambiar. Es el día que puede tener grandes efectos para el futuro de tu vida. Y no es un día que Dios está trayendo a tu vida, es un día que muchas veces nosotros mismos lo traemos o Satanás también astutamente lo presenta delante de nosotros. Entonces, con temor quiero compartir esta historia y quiero decirles en el amor de Cristo, todos estamos en la fe y estamos en el mismo bote, estamos navegando en la misma dirección, caminando hacia el Señor Jesús. Pero creo que esta historia fue escrita y está registrada en la Escritura con un motivo específico para poder aprender. Es una historia de corrección y de enseñanza para todos nosotros. Yo sé que muchos o algunos de nosotros venimos de contextos difíciles, hemos cometido errores. ¿Quién no los cometió? Quizás por la manera en que fuimos criados, quizás en el contexto en que estuvimos. Yo recuerdo cuando estaba allá en Perú, en mis años de juventud y todo eso, bueno, hace muchos años, ¿no? Algo así. No tantos. No, pero crecí sin padre. Si no hay el papá en la casa, ¿qué hacen los chicos? ¿De dónde aprenden las cosas? ¿De dónde aprenden acerca del sexo? Si el papá no está en la casa. ¿De la mamá? No creo. Si el papá no les habla a los hijos, alguien más les va a hablar. Alguien más les va a decir las cosas. Hubieron personas que me dijeron las cosas y me enseñaron de acuerdo a la versión equivocada de lo que es el sexo. Y ocasionaron gran daño en mi vida antes de venir al Señor. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, a los 10, 12, quizás hasta antes, son expuestos al sexo explícito a través de la pornografía, por ejemplo? ¿Cuántos jóvenes comienzan a cambiar su visión de lo que es la sexualidad desde tan temprana edad y sus cerebros comienzan a recablearse? Hay estudios que son muy interesantes acerca de este tema, de cómo un joven siendo expuesto en temprana edad a estas cosas, el cerebro comienza a modificarse. Comenzamos a tener una idea con respecto a lo que es la satisfacción y lo que es dar rienda suelta a muchas cosas en nuestra vida, que es completamente equivocado y ocasiona un gran dolor más adelante. No quiero entrar a profundidad de esto, sino ver la historia, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener la armadura de Dios para resistir este día, para que cuando ese día llegue a nuestra vida, poder decir al final, ¿sabes qué? Pasé. Lo pasé un poco abollado y un poco dañado, pero llegué y estoy firme en el Señor. Y al día siguiente te acuerdas que puede venir nuevamente, por eso estás preparado. El gran problema que vemos hoy en día, no solamente en el mundo, estaba leyendo un artículo acerca del adulterio en Estados Unidos. ¿Saben que Estados Unidos lidera el mundo en adulterios? Líder número 1. Somos los líderes números 1 en muchas cosas. Sobre todo en adulterio también. Inmoralidad sexual número 1 en el mundo, Estados Unidos. Llamamos a este país una nación cristiana. No es una nación cristiana. Hay cristianos, sí lo hay. Y se fundamentó sobre principios cristianos también. Pero el engaño que tenemos en esta sociedad es que somos cristianos cuando realmente nuestras vidas no reflejan eso. Y no es así. Estaba leyendo este artículo. Me impresionó que el estado número 1 en casos de inmoralidad y de adulterio y de divorcio, ¿sabes cuál es? Texas. El estado conservador. ¿Qué nos está pasando? Ahí mismo California es la perdición, ¿no? Eso pensaban los fariseos, ¿no? Y no era así. Porque la maldad siempre está dentro del corazón, no solamente es externa. El corazón es desesperadamente malvado, tenemos que tener cuidado. Y si no cuidamos nuestro propio corazón, pueden pasar cosas. Tenemos que tener sumamente cuidado. Pero doy gracias al Señor Jesucristo como Pablo las dio. Gracias sean dadas al Señor Jesucristo, por medio del cual tenemos perdón, restauración y tenemos victoria. Así que este no es un mensaje para salir derrotados, es un mensaje para salir alertas
y para salir preparados en las cosas que debemos hacer en nuestra lucha por nuestras propias vidas, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra iglesia y el mundo que está sin control. ¿Amén? Ok, vamos al versículo 1. Dice, y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Este es el momento más bajo en la vida de David por lejos. Y va a caer más bajo. Dentro de poquito va a caer más bajo. Lo cual creo que uno de los primeros temas nos va a hablar acerca del poder engañoso del pecado. Cómo el pecado al introducirse no solamente nos daña nuestra relación con Dios, pero comienza a dañar nuestra relación con otras personas y se convierte en un obstáculo entre nosotros y el Señor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Encontramos que David, en tiempo en que los reyes salen a la guerra, ¿a qué se refiere esto? Ya ha pasado un año desde que David salió y derrotó a los amonitas. ¿Se acuerdan esa batalla al final que él estuvo al frente del ejército y los derrotó y Dios bendijo grandemente? Ahora ha pasado un año y David, algo ha cambiado en él. Algo ha cambiado. Y yo por lo que veo es que había cambios ya desde un tiempo más atrás. ¿Qué es lo que hace? Él decide no ir a esta guerra, sino envía a Joab, su general, este hombre valiente, y a todos sus siervos, y él decide quedarse en el palacio. Algunos dicen que esto fue el motivo principal por el cual cayó David. Yo pienso que esto simplemente creó la oportunidad, pero que el motivo estaba más atrás. Y les voy a decir por eso, les voy a explicar esto y esperamos que el Señor pueda compartir o hablarnos acerca de esto. Había pasado un año, ahora envía a él a Joab. ¿Se acuerdan que David, cuando él ya conquistó Jerusalén, ¿no? Y se estableció, y él construyó una casa de cedro para él, ¿recuerdan? Y cuando estaba en esa casa de cedro, dijo, el arca de Jehová está entre tiendas. Construyó un buen palacio para él. ¿Qué está pasando con David que ahora él decide quedarse en este lugar y no salir a la guerra con sus soldados? Yo le llamo a esto, no sé si estoy bien o mal, pero le llamo el síndrome del palacio. Si ustedes quieren tomar nota, es el síndrome del palacio. ¿A qué se refiere esto? No todos tenemos un palacio, ¿no? Pero este palacio se convierte como en una prisión para David, una prisión de sus propios deseos y sus propias lujurias. Es lo que vamos a ver en esta historia. En este palacio David comienza a sentir, ¿por qué yo tengo que ir? ¿Por qué no me quedo? ¿Por qué no los dejo que vayan? Yo ya hice mucho. Me he esforzado, me persiguieron por tanto tiempo, ahora yo puedo quedarme atrás y mandar a otros. Puedo tomarme un break. Peligro número 1. No hay nada de malo en que nos tomemos un break. Pero analiza tu corazón. Ve qué hay en él antes de hacerlo, porque puede ser un pretexto para otras cosas. Acá vemos a este hombre, David, que decide tomarse un break bajo la idea de que él ha hecho tanto y ha sufrido tanto que ahora merece un poco, entre comillas, de descanso y de alivio. No estoy en contra del descanso y no estamos diciendo esto, pero en la vida de David esto fue algo muy negativo porque el Señor lo quería al frente de la batalla. En otras palabras, lo primero que ocurre aquí es que David no estaba en el lugar que Dios quería que él esté. Él estaba en el lugar que él quería estar. Cuando nos despertemos el lunes en la mañana, pregúntate, Señor, ¿dónde quieres que yo esté hoy día? ¿Dónde quieres que yo esté mañana? ¿Dónde quieres que yo esté? Quiero estar donde tú quieres que yo esté. No quiero estar en el lugar donde tú no quieres que yo esté. Una buena aplicación para todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Envía a Joab y él se ha quedado en la ciudad, en Jerusalén. ¿Qué más vemos aquí?
Sucedió un día que al caer la tarde, el versículo 2, se levanta David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces esa situación de David de decir, bueno, yo puedo tomarme un break, voy a dejar a otros que lo hagan, yo voy a relajarme un poco, se junta con la idea de que David entra en esta etapa de ocio en su vida, en esta etapa de ocio. Una de las cosas con los varones, y pienso que también por la vida de todos, es cuando tenemos demasiado tiempo en nuestras manos, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso y conocernos. Demasiado tiempo en las manos puede llevarnos a cosas que no son del Señor. Tenemos que administrar bien el tiempo. Y acá vemos a David durmiendo en medio del día. ¿Qué pasó con David? El David que escribía salmos, el David que hizo todas estas cosas, Salmo 23, y manda a su ejército y él se queda en la casa a tomar siestas a la mitad del día. Algo oscuro estaba pasando en su corazón, ¿no es cierto? Ahora, se despierta, ¿no? Hace mucho calor y se sube a su terrado, y cuando está en el terrado, que es el lugar equivocado para David en esta historia, ¿qué es lo que hace? Se está paseando por ahí, hay una inquietud en su corazón, no sabemos qué más hay en su mente en ese momento, no podemos saberlo, pero en ese momento él mira a una mujer que se estaba bañando en el terrado, la cual era muy hermosa. Número 1, punto. ¿Qué hizo David? David vio los ojos, mirar. Eso no es necesariamente malo. No quiere decir que David pecó en ese momento cuando miró a esa mujer. No sabemos la intención probablemente era mala. Aquí he escuchado varias prédicas y muchos predicadores se contradicen completamente, uno con el otro. Algunos, en el afán de justificar a David, dicen que Betsabé sabía que David la podía ver y se estaba bañando públicamente delante de él. Yo me pregunto, ¿y cómo sabes tú eso? ¿Y cómo sabes que ustedes entrevistaron a Betsabé? ¿Tomaron una foto, un video? Porque eso es lo que hacen hoy en día en esos escándalos, no hay fotos y videos y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos decir? Algo que tengo temor de esta historia es yo poder decir algo que no está ahí, porque nosotros no sabemos qué es lo que estaba pasando. En primer lugar, la ciudad de Jerusalén era una ciudad que recién se estaba construyendo y no es una ciudad norteamericana. No hay baños, no hay regaderas, no hay ventanas como las que tenemos hoy en día. Lo que podemos saber es que la casa de David estaba construida sobre la fortaleza de Sion, que era lo más alto en la ciudad de Jerusalén. Y si estás en el lugar más alto, puedes ver las casas que están abajo, ¿o no? Si te vas a un edificio alto, de ahí ves todo, ¿no? Entonces él estaba en una zona de ventaja para poder observar. Y esta mujer Betsabé estaba tomándose un baño afuera, probablemente. Yo he escuchado de muchos casos, por ejemplo, en mi propio país, en las montañas, no sé si hasta ahora, cuando no hay servicios, salen a bañarse a los ríos, salen a bañarse a diferentes lugares. No sabemos si Betsabé estaba completamente desnuda o no. En muchas de estas actividades se bañaban con una especie de túnica y no sabemos, pero he escuchado a algunos hermanos bien intencionados, yo no comparto eso, en los cuales piensan de que Betsabé es la que estaba tratando de tentar a David a caer. Quizás sea así, pero la Escritura no lo dice. Y si no lo dice, yo no me meto ahí para justificar a nadie. El hecho es que Dios no justifica a David y tampoco lo va a hacer Natán más adelante, vamos a ver. Entonces vamos a dejarlo ahí. El asunto es de que David miró. David miró, y aquí está la cosa que quería compartir con ustedes. Ahí podía haber acabado todo, ¿no? En el momento de ver a esta mujer ahí delante de él, podía haber acabado de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo ver esto y me voy abajo, ¿no? Hago lo que sea y salgo de aquí. Como se acuerdan ustedes José, ¿no? En la palabra de Dios, cuando la esposa de Potifar se acercó a él y quería acostarse con él y él decidió irse. Sin embargo, David está en una etapa de gran debilidad. Lo que yo les propongo a ustedes, y creo que la Escritura lo respalda, es que David había tenido un patrón de conducta que lo había conducido a esta situación. David tuvo 8 esposas. Al momento de estar con Betsabé ya tenía 7. Ya había demostrado un patrón de cierta licencia para sus urgencias sexuales y sus relaciones sentimentales. Ustedes recordarán una de las esposas de David, la primera, Mical, que era la segunda hija de Saúl, ¿no?
En Primera de Samuel, capítulo 25, nos dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguieron a los mensajeros de David y fue su mujer. Y también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres. Esta Abigail era la esposa de Nadal, ¿se acuerdan la historia? La toma ella, pero también toma a otra mujer que estaba con ella para que sea su mujer. En 2 de Samuel, capítulo 3, nos habla de los hijos de David. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Cuilab, de Abigail, la mujer de Nabal. El tercero, Absalón, de Maca, hija de Talmai. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefaías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. ¿Ven el patrón? ¿Ven el patrón? Algo estaba ya pasando en el corazón de David que lo estaba llevando y lamentablemente lo iba a llevar a este día malo. No solamente eso, pero en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 12 y 13, dice que después tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén. O sea, algunos se preguntarán, ¿y Dios por qué permitió todo esto? Yo me he preguntado dentro de mí. Si no, no tendríamos nada de esto escrito, y creo que aquí está el asunto, para que nosotros podamos aprender. Creo que uno de los grandes errores que cometemos hoy en día, sobre todo en la iglesia, es levantar a las personas y ponerlos en lugares donde no les corresponde. Tenemos la idea de los líderes y pastores que son como superhéroes espirituales, imposibilitados nunca de pecar. Y cada vez que hay una caída, todo el mundo se escandaliza. Yo te aseguro que la única persona que no se escandaliza es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo conoce lo que hay en el hombre. No importa quién sea, no importa cuán alto esté, cuánto poder tenga, cuánto éxito, cuánto dinero, qué posición. Él sabe lo que hay en el hombre. Y un gran error para muchos de nosotros es levantar a personas en pedestales que no deberían ser puestos. Porque cuando pasan los problemas, todo eso trae un gran dolor a mucha gente. No quiero entrar en más detalles de eso, pero creo que es una responsabilidad de nosotros de compartir con nuestros líderes, de verlos como seres humanos, también a veces corregirlos cuando sea necesario, pero nunca entrar en esa idea, porque el único santo y perfecto, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y a Él yo voy a seguir. Si mañana más tarde todo el mundo se va, yo voy a seguir a Jesucristo. Lamentablemente, muchos cuando ocurren estos casos y estos escándalos, la gente se va. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo al hombre. No estaban sirviendo al Señor Jesús. Yo voy a seguir al Señor Jesús, no importa lo que pase con los demás, y no importa lo que pase conmigo. Y David lo va a demostrar, que a pesar que pasaron cosas en su vida, él se iba a arrepentir, iba a regresar al Señor. Así que vemos esta historia con respecto a esta mujer que se estaba bañando. Dice que era muy hermosa. Sabes que esto es curioso, pero la Biblia no habla muchas veces de la hermosura particular de ciertas mujeres. En algunos casos sí. Por ejemplo, ¿sabes quién también era bien hermosa de acuerdo a la Biblia? Y si era hermosa, tenía que haber sido, pero hermosísima. Sara. Muy bien, conoce. La esposa de Abraham. Cuando llegó a Egipto, ¿sabes cuántos años tenía? 65. Y dicen que era hermosísima, que todos los egipcios se quedaron admirados. Imagínate. Otra mujer hermosa en la Biblia es Esther, la reina Esther, la hija de Mardoqueo, estos judíos que llegaron con los exiliados a Babilonia, ¿no? Y cómo la introduce en el palacio, y el rey que tenía todas las mujeres del reino, cuando la ve Esther, perdió la cabeza el hombre. Tan bella era esta mujer. Y acá tenemos el caso de Betsabé, que nos dice que era hermosa. Ahora, para un rey que tiene todo el alcance de su mano, ver a otra mujer debe haber sido una hermosura muy particular, ¿no? Ahora, les digo esto, no sé, porque la palabra de Dios dice que la verdadera hermosura es la que está en el corazón, ¿no? Es la verdad. Aunque la hermosura física está ahí, es pasajera y se va. Pero la hermosura real de la mujer está también dentro del corazón. Una vez escuché a un artista, un músico, no es cristiano, perdónenme si a veces escucho no cristianos, pero sí lo hago. Pero él estaba hablando en una introducción de sus canciones y dijo, los hombres nos hemos equivocado. Pensamos que el regalo es la envoltura, cuando el regalo es lo que está dentro. Me tocó cuando él dijo eso, es verdad. Pero nosotros nos emocionamos con la envoltura, cuando realmente la belleza del regalo está dentro. Ahora, ¿qué pasa con David? La ve que es muy hermosa, ahí pudo haber terminado todo. Ahí puede terminar para nosotros, porque es por los ojos que entra la cosa.
Hermanos, sobre todo varones, todos en conjunto tenemos que tener cuidado con nuestros ojos. Tenemos que ser responsables. Se me viene a la mente lo que dijo Job. Ustedes saben que Job es el libro más antiguo de la Biblia, al parecer, escrito. Y Job iba a decir algo importantísimo con respecto a un pacto con sus ojos. No sé si lo tienes ahí, Eric, el versículo de Job. ¿Lo tienes? ¿No lo tienes? ¿Y por qué no lo tienes? Porque no me lo envió. Job 31, 1, 2 dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Entonces, Job hizo un pacto, habló con sus ojos. Si tú tienes que ponerte al espejo y hablar con tus ojos. Ojos, mírame. Me están mirando en el espejo, ¿no? Y haces un pacto delante del Señor. Dices, tú vas a mirar lo que yo quiero mirar. Tú no vas a mirar lo que tú quieres mirar. En el nombre de Jesús. Un pacto con tus ojos. Y te alimentas de la palabra de Dios. Y te alimentas de lo que es espiritual. Porque la idea de la vida de Jesús en esta tierra no solamente fue mostrarnos el camino a la salvación, pero Él nos mostró cómo vivir en este mundo. Cómo ser victoriosos en contra del pecado. Y creo que muchas veces fallamos porque permitimos nuestros ojos en lugares donde no deberíamos permitirlos. Hermanos, tengan mucho cuidado, estas cosas nos pueden afectar grandemente. Lo que es la tecnología que tenemos en nuestras manos, teléfonos, computadoras, televisión, películas, todo está ahí. Si afectó a David, ¿tú crees que no te puede afectar a ti? A cualquiera de nosotros. Así que tanto hombres como mujeres seamos conscientes de esto y seamos conscientes que estamos en una lucha en contra de estas cosas y nos podemos ayudar los unos a los otros. ¿Amén? Así que vemos aquí que él, lo primero que él hace es vio. Él vio. Y vio que Betsabé era muy hermosa y se estaba bañando. No sabemos en qué circunstancias, no podemos acusar a Betsabé de algo. De repente hubo algo mutuo, yo no sé, no dice la Biblia esto, no nos habla absolutamente nada de estas cosas. Pero David vio la belleza de esta mujer. Yo apunté estas cosas rápidamente, se las leo, porque ¿cómo piensa el mundo en este punto si alguien se encuentra con esta situación? En el mundo esto se puede llamar una aventura. Así llaman el mundo. Es una aventura. Pero Dios lo llama adulterio. El mundo lo puede decir, oh, es el amor que renace. Dios lo llama lujuria. El mundo dice, oh, es algo sexy. Dios lo llama pecado. ¿No? El mundo lo llama romance, pero Dios lo llama ruina. El mundo le dice, es el destino, pero Dios lo llama destrucción. ¿A quién escuchamos? ¿Al mundo o al Señor? Así que vemos que la caída de David, después de haber mirado a esta mujer y lo que va a ocurrir, es el clímax de un estilo de vida que David estaba llevando, que no estaba alineado con el Señor. Al menos en esa área de su vida, él no había rendido sus pasiones a el Señor. Y eso lo iba a llevar a un periodo muy oscuro. Aún así, Dios era misericordioso y clemente con él y lento para la ira y grande en misericordia. Lo siguiente que hace David después de mirar qué es lo que hace, él envía por ella. Envía personas a averiguar quién es ella en primer lugar. ¿Quién es esta mujer? Entonces, error número 2. Cuando ya viste, ahí debe quedar todo, ¿no es cierto? ¿Para qué seguir con el proceso? Dice, ¿quién es esta mujer? Y le informan, es Betsabé, es la hija de Eliam, la mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Eliam? ¿Sabes quién era Eliam? Uno de los valientes de David, que lo acompañaron a David desde la cueva esa donde estaba él protegido. Uno de los que fueron fieles a él. Y Urías Eteo era uno de los generales de David, uno que estaba peleando la batalla. ¿No crees que eso hubiera sido suficiente para David decir, sabes qué, esto está mal, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, no? Esto es una locura, no puedo... Sin embargo, en ese momento, y creo que acá hay algo importante, sobre todo con lo que entra por nuestros ojos y nuestra cabeza, cuando las comienzas a alimentar en tu vida, llega un momento que las pasiones desordenadas echan afuera la conciencia, la sacan así, no más conciencia, te la echas para atrás, y eso es lo que va a pasar con David. David en ese momento, si hubiera tenido un poco de conciencia sensible al Señor, hubiera dicho, esto yo no lo puedo hacer, estoy tentado, estoy sintiendo esto y es real, pero esto yo no lo puedo hacer, es la mujer de este general y es
es la hija de uno de mis amigos. Sin embargo, cuando le damos pie al pecado, muchas veces el pecado dice, no importa, sigamos adelante. Así que él se permite la codicia en su propia vida y deja su conciencia de lado. ¿Y qué hace David? David envía mensajeros, dice, y la toma. Entonces miren la progresión. La vio, preguntó, ¿y qué más? Y tomó. La vio, preguntó y tomó. ¿Se han visto la progresión, cómo va avanzando la cosa? ¿No? La vio, preguntó y tomó. Uno de los grandes peligros, y viendo este artículo que le decía del adulterio, dicen 30% de los casos o 35% de los casos de adulterio en nuestro país ocurren en las oficinas, ocurren entre las relaciones laborales, ¿no? Lo cual tenemos que tener mucho cuidado en el Señor, sobre todo varones y también mujeres. De acuerdo a este estudio, la mayoría de adulterios en caso de varones son dirigidos por los deseos sexuales del hombre y en el caso de la mujer por deseos emocionales, ¿no? Hay de ambos, pero hay necesidad física y necesidad emocional de lado. Y creo que evitar ciertos lugares y evitar ciertas relaciones es saludable. Es saludable en el amor del Señor para poder no tener que pasar por estas cosas y usar sabiduría, no que te tienes que estar escondiendo todo el día. Cuando yo entré a trabajar a Horizonte, aprendí muchas de estas cosas. Por ejemplo, desde el primer momento nos sentaron y nos dijeron, bueno, ustedes si quieren estar acá y que no los echemos, número uno, no puedes entrar en un carro con una mujer que no sea tu esposa. Nunca. Te vemos una vez, te vas para afuera. No te podemos ver en la oficina después de horas que no sean de trabajo con una mujer dentro de la oficina que no sea tu esposa. Este es otro motivo para despido inmediato. No hay necesidad que nos expliques. Simplemente te despedimos. Entonces, bien estrictos con estas áreas. Yo comencé a entender la seriedad de esas cosas porque yo decía, ¿pero qué hay de malo? De repente es una persona que necesita un raite. Pero no solamente es el hecho de que puede haber una tentación o puede haber un problema, pero ¿qué estás proyectando al mundo? Si una persona te ve manejando en tu carro con otra mujer que no es tu esposa, ¿qué va a pensar? Van a decir, oye, ¿qué hace este con la mujer de tal? Y comienzan a hablar de ti y tienes que tener tanto cuidado con estas cosas. Hay que ser sabios, no seamos ingenuos con estas cosas, pero seamos sabios y cómo conducirnos. No en temor, pero en sabiduría del Señor, ¿no? Así que vemos de que David la tomó, dio el siguiente paso. Y aquí es donde yo veo algo muy peligroso y muy, muy triste en la vida de David, que David usó su poder y su autoridad para conseguir lo que él quería. Consiguió el hecho de que él era rey y tenía autoridad, ¿y quién se le iba a oponer a David? Los soldados no se le opusieron, aunque los soldados estoy seguro que pensaron, ¿qué estás haciendo, David? Sin embargo, los soldados dijeron, vamos, el rey nos está mandando. ¿Qué hubiera sido que un soldado se hubiera puesto fuerte y hubiera dicho, ¿qué estás haciendo, no? Sin embargo, no hubo ninguno que hizo eso. David tenía poder y tenía autoridad. Y una de las cosas tristes que vemos en este mundo es el mal uso de la autoridad y del poder. Es triste, lo vemos en líderes políticos, lo vemos en los líderes, en los personajes del entretenimiento, los vemos en el mundo del deporte y lo vemos en la iglesia. El abuso de autoridad, que podemos tener lo que queremos porque tenemos cierta oposición. No sabemos si esta relación entre David y Betsabé fue consensual completamente. Algunos dicen que no. Sin embargo, Betsabé en ningún momento dice, no, no voy a ir, pero yo me pongo a pensar qué opciones tenía si el rey está llamándola. ¿Qué opciones tenía ella? Si los reyes en aquel momento eran dueños de tu vida y eran dueños de todo. No podemos juzgar a esta mujer, no sabemos qué es lo que está pasando, pero sí podemos saber que David usó su autoridad de una manera mala y manipuló la situación para conseguir lo que él quería. Lamentablemente, esto ocurre muchísimo en el mundo e inclusive hasta dentro de la iglesia, sobre todo con personas que se aprovechan de los sentimientos de las mujeres. Por su necesidad emocional, los hombres comienzan a avanzar en territorios que no deben avanzar y hay manipulación. Y yo lo he visto de cerca varias veces y ha sido muy triste. Yo recuerdo el caso, sin decir a alguien de aquí ni nombres, hace muchos, muchos años, de una persona que asistía, no aquí, que asistía y vino con una mujer muy hermosa a su lado. Y todos pensábamos que todo estaba bien.
Yo sentí algo raro con esta persona. Mañana más tarde nos enteramos que él había embarazado ya a 3 otras mujeres en diferentes iglesias. Y él venía por la cuarta para nuestra iglesia. No solamente eso, sino que había pedido que aborten a los niños. Iba de iglesia en iglesia haciendo esto. Hasta que salió a la luz, ¿no? Y cuando yo hablé con una de ellas, que era una de las víctimas, le dije, pero ¿cómo no te diste cuenta? Es que tú no sabes, me dijo, cuando una mujer está necesitada de afecto. Eso es lo que ocurre. Y es tremendo. Está difícil el capítulo. Entonces David envió mensajeros y la tomó, usó su poder y autoridad. Abuso de poder nunca debe existir en la iglesia. Porque la mujer le fue dada al hombre como ayuda idónea, dice la palabra de Dios, compañera. No es un objeto para la satisfacción personal, no es. Si hay satisfacción debe ser dentro del matrimonio, como Dios lo estableció. David se salió de ese orden y por eso tuvo que sufrir, ¿no? Pero en nuestra cultura, que es machista y hedonista, la satisfacción personal es el objetivo número 1. Y cuánto dolor puede traer eso a la vida, no solamente de una persona, pero a la vida de otras personas, ¿no? Yo me pregunto cuántas veces pensamos, por ejemplo, en la vida de nuestros hijos cuando estas cosas pasan. Quizás es lo último que se piensa en esta sociedad. Los hijos casi no se piensan, se dan a la corte y se acabó el problema. Pero cuánto bien haríamos en pensar en nuestros hijos antes de tomar ciertos pasos y decir, ¿cómo puedo hacer esto yo contra mi familia? ¿Y qué pasó aquí? Durmió con ella, ¿no? Y parece que ahí ya se acababa todo, ¿no? La aventura, el romance, y ahí se acabó todo. Como muchas historias en este mundo acaban así y nadie sabe nada. Sin embargo, ¿qué sucede? David miró, David preguntó, David tomó y David durmió. Se completó el asunto, pero concibió la mujer. Entonces Betsabé concibe y le manda a decir a David, estoy encinta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la enseñanza en medio de todo esto? Que podemos elegir pecar, pero no podemos elegir las consecuencias. Eso no es que este pecado viene con esto, no, eso no, tú no lo puedes elegir. No, delante de Dios, Dios puede traer las consecuencias que Él desee. Y algunos en este mundo piensan que porque no pasa nada, entonces está todo bien. Y creo que yo he aprendido algo en todos estos años y es que el pecado al final te alcanza, no importa cuánto tiempo se demore. Se puede demorar 1 año, 2, 3, 4, 20 años. Al final te alcanza. Y si no te alcanza en este mundo, te alcanza en el siguiente. Y siempre te va a llegar. Pero la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad y mostrar arrepentimiento en nuestras vidas. Así que la mujer concibe. Y David pudo en ese momento asumir su pecado, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Tengo que hablar con Natán, tengo que hablar con tal... Ya, se acabó, miren lo que pasó. La evidencia está ahí, todo el mundo se va a dar cuenta. Antes que se den cuenta, mejor hablo yo. Sin embargo, eso no hace David. ¿Se dan cuenta del poder del pecado, del engaño del pecado? Esto no lo hace. David se llena de temor, porque en este momento de su vida, él tiene más temor del hombre que temor de Dios. Creo que es uno de los grandes problemas que también pasamos, ¿no? Que tenemos más temor del qué dirán, del temor que Dios está pensando de nosotros. Creo que es una cosa que debemos reenfocar. Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y yo habría de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por la vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¿Qué tal hombre este Urías Eteo? Tenía muchísimo más integridad que David. Qué bueno tener hombres así a tu lado, ¿no?
Qué bueno tener este tipo de hombres a tu lado. David tenía una joya a su lado en este hombre. Y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir a su cama, como los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. ¿Te das cuenta por qué vino Jesucristo a leer esta historia? El pecado es un cáncer para el ser humano. No podemos nosotros derrotarlo. Y cuando abrimos puertas, toma control. La conciencia se va por ahí y empieza una espiral de descenso. Algunos dirían, bueno, con 8 esposas ya es suficiente, ¿no? Pero el asunto es de que el ojo nunca se cansa y la lujuria tampoco se puede satisfacer. Sobre todo en la carne. La carne nunca está satisfecha, siempre te va a pedir más. Por eso va a ser muy claro el Nuevo Testamento cuando dice, no proveáis para los deseos de la carne. Usa lo que Dios te ha dado y no lo que Dios no te ha dado. Así que David se encuentra en esta situación y ahora él va a tratar de desaparecer, entre comillas, el problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a usar su autoridad y su poder. Primeramente llama a Urías Eteo y trata de convencerlo para que se vaya a su casa a estar con su mujer. Entonces el plan es evidente, que él tenga relaciones con su mujer y que bueno, es el hijo de... El problema es que cuando nace se parece a David. Y oye, no se parece bastante al rey, qué lindo, dirían toda la abuela, todos, ¿no? Pero es igualito al rey, ¿no? Al final sí vas a ver, pienso yo, no sé, ¿no? Pero ahí lo tenemos a David tratando de hacer lo que es imposible. Porque eso es lo que hace el pecado, te nubla completamente y te engaña y tú piensas, esto es lo que yo tengo que hacer para salir de este problema. Y trata de convencerlo, pero se da con la sorpresa de que Urías no es como él. Que Urías le dice, hey, yo no puedo ir. Inclusive David le manda un regalo. Entonces vemos aquí varias cosas. David peca por falsedad, porque está diciendo cosas falsas. Le está preguntando a Urías, ¿cómo está la salud de Joab? Falso. No te interesa la salud de Joab, ¿no? Desciende a tu casa y lávate. Hipócrita, ¿por qué estás haciendo esto? David cae en maldad y tras maldad y se comienzan a conectar las cosas y todavía va a caer más abajo cuando la solución era ahí nomás pararlo y confesarlo. Se encuentra con la sorpresa y la respuesta de Urías es tremenda, es como un golpe en el corazón de una persona. Dice, el arca de Israel está bajo tiendas y el ejército está en la guerra y tú quieres que yo vaya a estar con mi mujer. ¿Dónde está el David que estaba preocupado por el arca de Jehová? ¿Se acuerdan? El arca de Jehová está entre tiendas, tengo que hacer algo. Ahora el que está preocupado es Urías. David se olvidó. ¿Que sabes qué? A veces tú piensas que la espiritualidad de una persona es natural, a la persona no la es. Eso es producido por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, tú puedes ver a una persona espiritual y de aquí a 2 años ya no hay nada espiritual en él. Porque piensas que tú lo puedes mantener en tu propia carne y no es posible. Solamente a través de una relación con Dios. Como dice el apóstol Juan, para tener relación y compañerismo y coinonía con Dios, que tú puedes reflejar algo de lo que es la belleza del Señor en tu vida, no es que tú vas a procurar hacerlo tú mismo, y cuando te desconectas del Señor, esto es lo que ocurre, y lo que puede ocurrir potencialmente. Así que cae en falsedad, en hipocresía, y hay un endurecimiento de su corazón. No le importa el arca, ¿ya qué arca? Lo que tengo que hacer es salvar el cuello. Eso es lo que tengo que hacer. Y le va a decir, yo no puedo entrar para estar con mi mujer. Y me encanta eso porque aquí lo que está diciendo Urías, y creo que es lo que el Señor quiere de nosotros como varones, es de que antepongamos el deber al placer. ¿Cómo fue eso? ¿No? Antepongamos el deber al placer.
Creo que es un buen antídoto para también protegernos de caídas, ¿no? Es bueno para el hombre tener deberes, es bueno para el hombre tener responsabilidades, es bueno para el hombre sobrellevar cargas, es bueno. Lo negativo es no tener nada de eso, no tener cargas, no tener responsabilidades. Cuando estás criando hijos y los ves ahí a los 15, 16 años echados en la cama, jugando cosas y sin hacer nada, sin ir a la escuela, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te entra el miedo cuando los ves así? Porque piensas que van a pasar un montón de cosas. Porque no es diferente para todos, es igual. Así que es bueno para el hombre sobrellevar yugo y sobrellevar cargas en su vida, aunque la vida es difícil a veces, pero es mejor que la otra cosa. Así que, Señor, no nos des palacio, danos lo que necesitamos solamente para hacerte fieles. Y David lo convidó a comer y trató de embriagarlo. Entonces, al no resultar el plan, él sigue empujando y ahora lo embriaga. Y aún así, Joab no desciende a su casa, sino que duerme a sus escaleras. David se da cuenta que no puede hacerlo de esta manera y el siguiente paso es el paso más drástico. Tengo que deshacerme de Joab. De Urías, perdón. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con esta trampa. Le dice a Joab, a su general, y manda la carta por medio de Urías. Urías está llamando la carta de su muerte. A ese nivel David está llegando de oscuridad espiritual, traicionando a las personas que lo amaban a él. Eso es lo que hace el pecado. Y lo lleva la carta, y en la carta le dice a Joab, Joab, esto es lo que vas a hacer, vas a luchar contra el ejército de los enemigos, los amonitas, y lo vas a poner Urías Eteo. Y Joab dice, ¿por qué Urías Eteo? ¿Qué está pasando acá? Si él es uno de los generales, no debe estar ahí. Mándalo al frente, y cuando estés al frente te retiras para que lo maten. ¿Qué habrá pensado Joab? Oye, ¿este es David el que me envió a mí? ¿El que escribía los salmos bien bonitos? ¿Y me está pidiendo que haga qué? Saben que la relación, una vez estuve haciendo una investigación, un estudio, diríamos, entre la relación de David y Joab. Es bien interesante. Un día se las puedo compartir. Cómo se deterioró la relación por consecuencia de las fallas de David. Y al final es terrible lo que pasa entre ellos. Pero Joab le pierde el respeto a David. Le pierde completamente el respeto a este líder. Al final va a tener que gritarlo, porque David se vuelve un líder débil. Y vamos a ver todas estas cosas que ocurren también en los siguientes capítulos. Pero Joab no se opone y hace esto y forma parte, es cómplice. Quizás pueda decir, bueno, seguí órdenes. ¿Y qué voy a hacer? Muchos dicen eso, bueno, seguí órdenes. Pero qué bueno es cuando hay integridad y dices, yo no puedo hacer esto. Esto yo no lo puedo hacer. Está en contra de la palabra de Dios. Yo conozco historias de integridad en este salón, de algunos de ustedes que han sido íntegros cuando han podido perder cosas. Si Joab hubiera dicho no lo hago, de repente lo sacaban de general, ¿no? Pero ¿qué era mejor? ¿Que te saquen de general o que seas cómplice en un asesinato? Sin embargo, Joab lo hace y lo coloca en el medio de la batalla y retira al ejército y muere Urías Eteo. Entonces, acá esto yo lo tomé de otro predicador y se los voy a leer porque creo que me ministró. Dice, si no se confronta el pecado inmediatamente, puede tomar un curso desdichado. David fue indulgente con su lujuria y sensualidad por muchos años e ignoró las advertencias y las formas de escape de Dios. Permitió que la tentación se convirtiese en lujuria y que la lujuria se convirtiese en adulterio. Cuando las consecuencias de su adulterio amenazaron con exponer su pecado, primero lo cubrió con engaño y después con asesinato. Satanás nunca habría podido tentar a David con todo el paquete al mismo tiempo, pero lo engañó con él pedazo a pedazo, poco a poco. Es como cuando tú vas a pescar, ¿no? Primero echas algo pequeñito. Acá hay varios que están pescando, ¿no? Que son pescadores. Y sabes cómo es la técnica, ¿no? Primero algo pequeñito, después algo más grande, y cuando ya el pescado viene, ya lo tomaste. Bueno, así estuvo jugando el diablo con David. Algo pequeñito primero, un poquito, y cuando ya lo tenía, ya lo enganchó. Y cuando ya lo enganchó, ya no te puedes ir. Entonces envió Joab, versículo 18, e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para combatir? ¿No sabían que suelen arrojar, lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino? ¿Qué tales mujeres que había en esa época, no? No sé cuántas mujeres pueden cargar una rueda de molino y tirarla por un muro. No quisiera encontrarme con alguien así.
¿no? Y me tiran a mí también por el muro. Y murió en Tebes. ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora uno y ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntate. En otras palabras, David le dijo a Joab, las cosas pasan. Es la guerra, ¿no? Las cosas pasan. Sin embargo, ellos lo enviaron a una misión suicida. Eso fue lo que ocurrió. Porque ya los enemigos habían entrado y habían cerrado el muro. Si tú mandas personas o soldados contra el muro, van a morir. Lo habían mandado a una misión suicida sin darse cuenta Uriab de lo que estaba ocurriendo, o quizás se dio cuenta. Así que esta es la historia de David y Betsabé. Pareciera que ya acaba todo, ¿no? Dice, ya, se liberó del problema, el paquete desapareció, continuemos con nuestra vida. Versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, que dice, fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, este es el punto culminante de este capítulo, que todo esto que ha estado pasando, Dios lo ha estado viendo. Por algún motivo que a veces nosotros no podemos entender dentro de la soberanía de Dios, Dios ha permitido que todo esto ocurra. Como ocurren cosas trágicas y muy dolorosas, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y Dios permite en su voluntad. Creo que si nada de esto hubiera pasado, bueno, no estaría escrito acá, por supuesto, no llegaría a nosotros como una serie de advertencia para nuestra propia vida. Pero creo que la lección principal es que Dios mira todo y no se le pasa nada. Y Dios toma nota de todas las cosas. Así que tengamos conciencia del Señor en nuestra vida. David estaba más temeroso del hombre que temeroso de Dios. Y a veces eso puede ser un riesgo y un riesgo fatal para nosotros. Tenemos temor del hombre, pero no tenemos temor de Dios. Así que esto ocurrió ante los ojos de Jehová. David pensó que se salió con la suya, pero su conciencia lo va a acusar. Jehová todo lo ve. Qué ingenuos somos cuando pensamos que no es así. Y creo que el punto final es que el Señor no tiene trato especial con nadie. Volvemos a la historia del síndrome del palacio. Quizás sigamos a pensar, bueno, Dios va a entender, porque después de todo lo que he hecho, quizás Él pueda entender, soy un hombre al final, o somos seres humanos, o hay debilidad y todo ese tipo de cosas. Y es verdad, Dios entiende que somos humanos y somos pecadores, pero a veces estamos esperando que Dios tenga un trato especial contra nosotros o con nosotros. Cuando el Señor Jesús enseña estas cosas, en algunos pasajes, sobre todo en Mateo, en el Sermón de la Montaña, Él va a decir, habéis oído que fue dicho, creo que está ese versículo ahí, Eric, ¿no? No cometerás adulterio, ¿no? Pero yo os digo, dijo el Señor, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla dentro de su corazón, ¿qué dice? Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ahí está. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Un par de cosas que yo podría decir de este versículo. En primer lugar, es un versículo que nos atrapa, ¿no? Nos agarra a todos, porque los fariseos pensaban, bueno, yo no he cometido adulterio. Un momentito, pero si has mirado a alguien con codicia en tu corazón que no es tu mujer, entonces ya lo cometiste en tu corazón. Quizás podríamos decir dos cosas importantes. En primer lugar, el adulterio del corazón es malo, pero el adulterio físico es peor. Deténlo en la primera parte. No dejes que avance a la segunda. En la primera es donde debe morir. En la primera es donde debe haber confrontación y arrepentimiento y todas las cosas. David
pasó de la primera a la segunda. Del adulterio en el corazón cuando la miró y la codició, al acto. Y de esa distancia no hay mucho. No hay mucha distancia, es un salto pequeño. Y debemos tener mucho cuidado. La otra cosa que podría decir cuando Jesús habla de estas cosas es que el Señor va a decir, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Muchos han malinterpretado esto a través de la historia. Si esto hiciésemos, entonces nuestra iglesia estaría llena de tuertos. Todos ustedes se parecerían piratas. Hay una fiesta de disfraces acá, todos son piratas. Hasta el pastor todos están unos piratas. La iglesia de piratas. No es eso. Jesús no quiso decir eso. Jesús lo que apuntó es a la necesidad de ser estrictos con nuestros propios pecados, no tanto con el pecado de tu hermano. Porque somos muy rápidos para decir, oh, mira cómo cayó tal persona. Oh, ¿cómo es posible? Concéntrate en tu vida, concéntrate en tus fallas y sé estricto y radical. Si tienes que remover algo de tu vida que te está haciendo tropezar, pues hazlo. Toma decisión, toma acción, habla con alguien, conversa con algún amigo, pide oración. Hay tantos recursos hoy en día en el mundo digital que tú puedes optar, ¿no? Pero sobre todas las cosas tienes que ser sincero con Dios. Habla con Dios. Hay poder en Él y perdón en Él. Pero creo que uno de los errores más grandes es ser tan duros y estrictos con las caídas de los demás cuando no nos gusta el juicio contra nuestras propias personas. Empieza por tu propio juicio y deja que el Señor obre con los demás. Él también lo va a hacer. Finalmente quería citar un salmo. He hablado de David y sus salmos, ¿no? No quiero que dejes de amar a David por esta historia, ¿ok? Porque cuando viene el Señor Jesucristo no hace mención de esto. Él podría haberlo hecho, ¿no? Porque el Señor Jesucristo es santo, ¿no? Podría haber añadido en el sermón de la montaña, ¿no? Cuando él habla de que el que mira a una mujer para cometer adulterio en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Como David lo hizo en el capítulo. No dijo eso. No dijo eso. Él podía haber citado el nombre de David. Sin embargo, él deja llamarse hijo de David. Porque la descendencia del Señor física viene a través de David y de las promesas hechas por Dios a David en uno de los capítulos anteriores, de que su descendencia saldría, aquel cuyo reino no tendría final, el Señor Jesucristo, ¿no? Así que es una historia de gracia, amigos. No es una historia de perfección humana. Los grandes hombres de Dios, muchos de los grandes hombres de Dios cayeron y tuvieron grandes caídas en el Antiguo Testamento. Es curioso, pero me di cuenta de algo, que muchos de los hombres de Dios no cayeron al iniciar sus vidas públicas, cayeron a la mitad o al final. Salomón, por ejemplo, cae al final. Y muchos de estos reyes empiezan bien, pero acaban mal. No sé si es algo que tiene que ver con la naturaleza humana y estar tan confiados cuando ya llegamos a cierto momento en la vida, ¿no? Yo he tenido oportunidad de aconsejar o hablar con parejas que han llegado al divorcio, ¿no? Y es triste ver ahora el aumento de parejas que están casados por 25 años, 30 años y se separan. Y el pretexto número uno, hay varias cosas que ocurren, ¿no? Pero creo que lo que los lleva a esto es decir, bueno, ya somos solventes los dos, entonces tú puedes hacer tu vida y yo hago mi vida, ¿no? Ya no te necesito, tú no me necesitas, no está funcionando y hagamos nuestras vidas. Y eso es bastante común hoy en estos días en nuestra sociedad, ¿no? Pero David, ¿qué pasó con David en ese tiempo? Porque el capítulo 11 nos va a hablar acerca de la confrontación con David, el arrepentimiento de David y la restauración de David, que es la esperanza por la cual todos seguimos al Señor Jesús, ¿no? Pero ¿qué pasó con David en esa etapa? Vayan al Salmo 32, el versículo, creo que lo vamos a tener en la pantalla, Salmo 32, versículo 3 o 4 creo que es. 3. David va a escribir un salmo acerca del arrepentimiento, varios, ¿no? Relativo a este episodio, pero el 51 va a ser el más notorio, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero en el 32 nos dice y nos describe lo que él sintió en el periodo entre el cual él pecó y mató a Urías y el periodo de su confrontación y su arrepentimiento. Miren lo que dice David. David dice, mientras callé, ¿qué dice? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah.
medita en esto. Esto es lo que David experimentó entre el momento que él pensó que se había librado del problema y su confrontación. Ya nace esta criatura, así que han pasado varios meses y parece que todo estaba funcionando, pero en el corazón de David él sabía que estaba mal. Por eso es que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Porque no era como Saúl, que él caía y ni siquiera pensaba en las cosas de Dios. Sin embargo, David sabe lo que ha hecho y aquí nos describe lo que él sentía. Dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. ¿Qué está hablando David? Que el impacto de su pecado en su cuerpo físico no podía descansar en las noches. Dios le ocasionaba esta gran convicción, como te puede ocurrir a ti o a mí cuando fallamos. ¿Tú te puedes ir a la cama tranquilo cuando has hecho algo malo en el Señor? No, no puedes. Estás pensando en la noche o el día siguiente, durante la semana. Puede ser algo en el área de lo sexual, pero puede ser también en otras áreas de caídas en tu vida. Y el Señor te dice, ¿qué estás haciendo? Y eso es saludable, porque eso indica que tienes una relación con Dios y que amas a Dios. Y tu corazón sufre, y no solamente tu corazón, pero sus huesos se envejecieron. Entonces, en otras palabras, David se deprimió. Entró en una depresión profunda. Y el pecado trae depresión. Trae ira, trae molestia, trae muchas cosas, ¿no? En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se alabó sobre mí tu mano. Ya tenía 8 mujeres, ya la tenía Betsabé, la mujer era más hermosa de todos, pero era un hombre infeliz y desdichado y enfermo de depresión, y día y noche no tenía paz y sentía la mano de Dios sobre él, en contra de él. Qué tremendo sentir la mano de Dios en contra de ti. Que Dios no te está bendiciendo y te está empujando hacia un rincón. Y estás luchando contra Dios, tratar de salir de eso, pero la mano de Dios está contra ti. Si la mano de Dios está contra ti, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Tienes que nomás rendirte y decir, Señor, ya, se haga tu voluntad, lo que tú quieras, ¿no? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces ya no está el David romántico que tenía a todas las mujeres y todo eso. Su verdor se volvió en sequedad y quedó seco el pobre hombre. Así que, ¿qué historia? Estaba orando esta semana para compartirla con ustedes, lo más cercano al texto de lo que hemos leído. Como he escuchado, como les dije al principio, pueden escuchar muchas prédicas acerca de esto, diferentes posiciones en por qué y todo ese tipo de cosas. Yo no sé, la verdad, yo no estuve ahí, nadie estuvo ahí, solamente sé lo que está escrito aquí. Vamos a ver que cuando David es confrontado por su pecado, vamos a ver la próxima semana cosas interesantes, ¿no? Se le confronta a él. Saben que la paga por el adulterio en aquel entonces era la muerte. La mujer y el hombre deberían ser apedreados. Sin embargo, esto no ocurre, ni siquiera con la mujer. Lo cual nos va a decir algo importante la próxima semana acerca de todas estas cosas. Pero por ahora, qué agradecidos debemos estar, ¿no? Al leer esta historia. Yo sé que Dios ha sido misericordioso con nosotros y con cada uno de ustedes y continúa haciéndolo. Qué agradecidos debemos estar por el sacrificio de Cristo en la cruz. A la misma vez, qué seriedad debemos tomar en consideración con respecto al pecado. Sobre todo lo que hemos visto esta mañana. Debemos ser alertas, y los que estamos casados y en pareja, quiero decirles que ustedes son uno en Cristo. Son uno. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos son uno. Es decir, que en estas cosas que estamos viendo y analizando y estudiando, son uno. Y debemos luchar juntos, en conversación, en oración, en madurez espiritual. Creo que uno de los grandes errores muchas veces en las parejas es comenzar a acusarnos y a ponernos los dedos. Tú hiciste esto, tú hiciste el otro, tú hiciste, y estamos así, ¿no? Y creo que hasta cierto punto no ayuda a eso. Más bien lo que tenemos que hacer es, ok, Señor, ¿qué hay en mi corazón? Ayúdame a ver lo que hay en mí. Y amémonos los unos a los otros, ¿no? Sobre todo en el matrimonio. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Están tristes todos, los veo así apagados. Pero acuérdense que hay victoria en el nombre de Jesús. La próxima semana no te la pierdas, porque viene lo bueno. Viene no solamente la confrontación que vamos a verla, pero viene la restauración de David. ¿Sabes lo lindo de todo esto? Hay un versículo en Primera de Reyes, y con esto los dejo. No lo he puesto ahí, pero es un versículo que a mí me tocó muchísimo con respecto a la vida de David. Dice que David, todos los caminos de David fueron perfectos, excepto lo concerniente a Urías Eteo. O sea que todo lo anterior y todo lo posterior
al problema con Urías Eteo estuvo bien. Solamente fue ese bache. Pero todo lo que vino después, Dios lo bendijo. Entonces veo la esperanza y la gracia de Dios en la vida de David como no la puedes ver en otros personajes. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por este capítulo, Señor, que ha sido duro y fuerte para nosotros. Ha sido difícil, Señor, pero el pecado es difícil. Y reconocemos, Señor, que somos parte del problema. Reconocemos, Señor, el potencial que tenemos en nuestras vidas, Señor, de causar daño a nosotros mismos, a nuestra relación contigo, a nuestra relación con nuestra esposa o esposo, a nuestra relación con nuestros amigos. Señor, reconocemos, Padre, la magnitud y el potencial, nuevamente, como dijo Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, y hallo que el pecado mora en mí. Creo que esta historia nos hace ver que el pecado mora en nosotros, pero gracias sean dadas a Jesucristo, el cual murió en la cruz, no solamente para pagar por nuestros pecados, y hay perdón en tu nombre. No podemos vivir arrastrados y esclavizados a la culpa nunca más, porque hay perdón en ti, pero a la misma vez te damos gracias porque hay poder en ti para vivir una vida diferente y una vida de victoria, Señor. Te pido que bendigas a cada creyente aquí que está delante tuyo, a cada pareja, Señor, que tú fortalezcas sus matrimonios en el amor y en el perdón de Cristo, que tú, Señor, les guíes. Gracias por todo lo que ellos hacen en el reino de los cielos. Y, Señor, háblanos la próxima semana cuando vemos el capítulo 12, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.